Que la paz del Señor sea con todos ustedes, hermanos. Yo creo que estamos aquí porque Dios así lo ha querido. Pienso que estamos en este lugar porque Dios ha tenido este plan para nuestras vidas. A los ojos de Dios, ninguna cosa es circunstancial, sino siempre hay un propósito. Si usted pensó que venía en esta tarde solo como algo ocasional, fortuito, déjame decirle que en realidad no es así. Hay un propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Pienso que la mayoría de ustedes sabe que tenemos unas 3 semanas de estar viviendo en la Ciudad de México. Después de haber vivido durante varios años en un ambiente semiurbano, vivimos en las orillas de una ciudad de 20,000, 30,000 habitantes. Y de pronto llegamos a vivir a este tremendo monstruo de la Ciudad de México. Y todavía estoy asustado. La semana pasada, creo que el sábado por la noche, de pronto comenzaron a subir muchas patrullas de la policía del Estado de México, y pasó una, pasó otra y otra más, y yo me asombré y me subí al techo de la casa para ver qué es lo que estaba ocurriendo, porque ese desfile de patrullas no alcancé a mirar nada más que supuestamente perseguían algo, iban de un lado para otro y no se alcanzaba a ver bien qué es lo que estaba ocurriendo. Pero me di cuenta de otra cosa, que era yo el único que estaba por ahí curioseando. Todo lo demás se ve que estaban encerrados en su casa, bien guardaditos, quizá porque ya están acostumbrados a tantas sirenas, tantas ambulancias, tantas patrullas, tantas malas noticias todos los días. Yo todavía no me acostumbro y espero no acostumbrarme. Porque uno de los problemas que estamos teniendo en la sociedad moderna, sobre todo en las grandes ciudades, es un problema de la insensibilidad. Hace algunos años, un experto en estudios sociológicos sobre los habitantes de la Ciudad de México encontraba que, entre otras cosas, el habitante de la Ciudad de México, para sobrevivir, para sobreponerse al estrés tan tremendo que genera el vivir en medio de todo este tráfico, el habitar en medio de tanta inseguridad, se producía en el carácter, en el temperamento, en la personalidad de los habitantes algunas características. Entre otras cosas, se volvían muy aislados. Hay una tendencia a aislarse, a encerrarse en su propio mundo. Cada uno marca el límite de su casa y pone las rejas más altas que puede, si es posible, que no se pueda mirar hacia adentro. Estamos siempre teniendo esa tendencia de poner ventanas que no sean transparentes, cristales que solo se mire de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, como una situación de protección. Hay mucho individualismo. Hay una situación de indiferencia, de apatía. Hace algunos años, cuando estudiaba en la universidad y fuimos al CEMEFO, al Servicio Médico Forense, a retirar unos cerebros para analizarlos en el laboratorio, me impresionó ver la manera en que el personal que trabajaba ahí maniobraba con los cuerpos y realizaba esa función que producía escalofrío. Quizá por el hecho de repetir tanto una acción, uno se va volviendo insensible ante determinadas situaciones y se va acostumbrando a ver cosas, a manejar cosas que para otros es extraño y muy difícil. Quizá el ver tanto dolor, el ver tanto mal a nuestro alrededor, nos ha ido volviendo insensibles
Y muchas veces cuando algunas personas que no son miembros de la iglesia, pero que atraviesan por una sincera necesidad, nos dicen, por favor, ora por mí, porque tengo un serio problema en mi familia, ora por mí, porque estamos pasando por un tiempo muy duro. Mi padre está desempleado y no tenemos ingresos y estamos pasándola muy mal. Ora por mí, porque estamos viviendo un tiempo de persecución, estamos pasando por un tiempo de dolor. Ora por mí. Y algunas veces decimos sí, pero un sí muy frío, muy apático. Y algunas veces nos llegamos a acordar, sí, me recuerdo que la otra persona me dijo que necesitaba que orara por él o que orara por ella. Y nos volvemos insensibles. Yo quiero invitarlos para que leamos en el libro del profeta Jonás. Y veamos la invitación de Dios a recuperar la sensibilidad por el dolor del mundo. Dice Jonás en el capítulo 1, a partir del verso 1, dice de la siguiente manera. Palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. La ciudad de Nínive era la capital del reino asirio, uno de los grandes imperios antiguos. Y los imperios, como en toda época, han dominado a base de la violencia, a base de la fuerza física y a veces a base de la brutalidad. El pueblo de Israel no tenía un buen concepto de Asiria o de la capital Nínive. Siempre era visto como un pueblo desalmado, como un pueblo falto de amor, como un pueblo vil y cruel. Era visto como un pueblo adversario, como el pueblo enemigo a Dios y al pueblo de Dios, desde luego. Y entonces, en algún momento, Jonás recibe el llamado para que vaya a predicarle a los habitantes de esta gran ciudad. Pero ¿qué ocurre ante el llamado de Dios? Cuando Dios habla, pueden ocurrir dos cosas. Si Dios le habla a la creación actúa, como dice Génesis 1. Cuando Dios habló, las cosas se hicieron. Pero cuando Dios habla al ser humano, pueden ocurrir dos cosas. O lo escuchas, o te niegas a escucharlo. Y entonces Jonás hizo lo contrario de lo que Dios le estaba diciendo. Dice en el verso 3, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Cuando se habla de Tarsis en la Biblia, es como hablar de los confines del mundo, como de hablar de los límites del mundo, es decir, como dice, hasta el otro extremo, como el lugar en donde nadie más lo va a encontrar. Cuando yo era niño y vivía en Monterrey, me decían, ¿qué va a pasar si se acaba el mundo? Yo le dije, pues me voy a Zacatecas. Para mí era como el límite del mundo, era como lo último de la tierra habitada, era lo único que conocía, ¿no? Me encontré que en Argentina tenían un lugar que está en el extremo noreste, ya en frontera con Bolivia, y se llama La Quiaca. Y entonces, cuando alguien quiere decir que una persona está muy lejos y quizá inalcanzable, dicen, ese está allá por La Quiaca, ¿no? Ese está allá por Tarsis, ¿no? Para allá para donde quería ir Jonás. Al lugar deshabitado donde nunca nadie lo iba a encontrar, para huir del Señor. Dice el texto, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, y vean lo que hace un hombre que está huyendo de Dios, pagó su pasaje, no pidió ray, porque a lo mejor eso podía darle la obligación, no podía estar forzado a esperar hasta que alguien se condoliera de él, no. Él vino y pagó su pasaje y se embarcó con los que iban para esta ciudad
huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y ahora dormía profundamente. ¿Alguno de ustedes ronca, hermanos? La esposa de seguro que puede dar testimonio. Yo digo que no ronco, pero mi esposa dice que sí. Yo hasta ahora no me he escuchado. Más que creo que alguna vez por ahí, en la que me tuve que despertar. Pero, si nos quedáramos todos silencios, quizá escucharíamos algunos ronquidos. Y no digo de algún hermano o hermana que se haya dormido por el sermón, sino escucharíamos los ronquidos, a lo mejor de Jonás todavía, de algún Jonás moderno. Escucharíamos todavía cómo los marineros en la cubierta estaban tratando de mantener la nave a flote, tratando de tirar todo lo que no era necesario, todo aquello que podía darles mayor seguridad. Y el maestro, el capitán, tratando de dar las órdenes correctas. Yo me imagino aquel barco azotado por la tormenta y el capitán dando órdenes, unos moviéndose para un lado, otros para otro, corriendo de un lado para otro. Y cada vez más agitados y cansados los marineros y los remeros luchando contra la tormenta, contra las olas, haciendo más y más esfuerzo, mientras aquel otro, con sus ronquidos, plácidamente, descansando, indiferente a todo lo que estaba pasando arriba, apático con todo lo que sucedía, no le importaba nada. Él había pagado su pasaje, él había pagado su boleto y tenía derecho de ir como un buen pasajero, a lo mejor en primera clase. Y mientras roncaba Jonás, cuando viene el capitán, se le acerca y le dice, en la versión Reina Valera dice que el capitán le habló, levántate dormilón. En esta versión que yo tengo lo suavizan un poco, porque aquí le hace una pregunta, ¿cómo puedes estar durmiendo? Pero la Reina Valera es más drástico, más duro, y le dice, levántate dormilón. Imagínense el capitán gritándole a todos los marineros para que uno tirara el ancla, otro moviera las velas, otro bajara aquí, atar acá, atar al otro y corrieran por todos lados. Y mientras el supuesto profeta que había recibido un llamado estaba tan escondido, dormía. Los ronquidos de Jonás molestaron mucho al capitán. Hablaban de la indiferencia, de la insensibilidad. ¿Cómo es posible que no se comprometa? Si se hunde la nave, se va al fondo también Jonás. Levántate, le dice el capitán, levántate, clama a tu Dios, ora a tu Dios. Quizá se fije en nosotros y no perezcamos. Muchas veces nosotros los cristianos vamos creciendo y vamos tratando de vivir como en una concha en nuestra propia realidad, encerrados en nuestras propias paredes nada más. Y nos vamos más bien escondiendo de todo el dolor externo. Y muchas veces los cristianos nos encerramos tanto en nosotros mismos que terminamos aislándonos y que terminamos por no darnos cuenta de todo lo que está pasando afuera, de todo lo que ocurre más allá de nuestros límites, de nuestras paredes, de nuestras familias, y no miramos por el dolor de tanta gente. Pero hermanos, ustedes y yo estamos mirando este texto bíblico porque esto es algo que no se debe de hacer, como lo vemos en la lección al profeta Jonás. Estamos mirando lo que no debe ser un profeta, lo que no deberíamos de hacer cuando recibamos el llamado de Dios.
En el mundo hay mucho dolor. En el mundo hay mucho quebranto. Estamos viviendo en una sociedad de violencia. Estamos viviendo en una sociedad fascinada por la muerte. En una sociedad atrapada entre la ambición. En una sociedad atrapada entre la falta de sentido para la vida. En donde los jóvenes se van cada vez más hacia las drogas, en donde los jóvenes que no encuentran sentido a la vida terminan suicidándose. Estamos viviendo en una sociedad en donde cada vez crece más y más el porcentaje de jóvenes que se desilusionan de la vida y terminan yéndose por esta puerta equivocada. Pero el mundo no les ofrece una respuesta. Estamos viviendo en un mundo quebrantado por la falta de sentido. Estamos viviendo en un mundo amenazado de destruirse a sí mismo. Y mientras, muchas veces los cristianos dormitamos y roncamos en nuestros laureles y nos dormitamos. Y en lugar de ser sensibles al dolor de los que nos rodean, en lugar de ser sensibles a los que habitan esta ciudad, en lugar de ser sensibles con el dolor que nos comparte un vecino, un amigo, un familiar, muchas veces nos olvidamos de eso. Y se oyen nuestros ronquidos hasta el cielo. Y Dios nos dice, levántate, que yo no te tengo en este mundo para eso. Levántate, que no miras la tormenta a tu alrededor. Y muchas veces me he encontrado con personas que no son creyentes, pero que en momentos de profunda necesidad se arrodillan ante su Dios, a su manera de creer, a su manera de orar, a su manera de buscar la esperanza y ansían encontrar una respuesta. Y nosotros que sabemos la manera de vivir en esa armonía y en esa comunión con Dios, muchas veces huimos de esa presencia. Los programas de oración son los menos concurridos en la iglesia. Los programas en los que nos adentramos en una comunión mucho más íntima con el Señor son los que menos respuesta tienen. Como que la oración es la cenicienta de la iglesia. Como que si todo está bien, si tenemos pan, si tenemos vestido, entonces todo está satisfecho. Pero hermanos, nuestro motivo de oración no tiene que ser únicamente por nosotros. Hay un mundo que sufre, hay un mundo que vive la tormenta, hay un mundo que experimenta la desazón, la soledad. Hay un mundo que está pasando por los momentos más álgidos de su existencia. Dios provocó esa tormenta para que el profeta reaccionara. Yo recuerdo que en el terremoto del 85 en la Ciudad de México, hubo voces religiosas que se expresaron diciendo, este terremoto ha venido por causa de los incrédulos. Este terremoto ha venido por causa de aquellos que son pecadores y no se han arrepentido todavía. Pero cuando yo veo por causa de quién vino la tormenta en el libro de Jonás, yo no sé si a quien están tratando de despertar es a los creyentes. Es a nosotros a quienes Dios nos habla. Dios les habla a todo ser humano a través de los fenómenos. Dios nos habla. Y Dios espera que todos sepamos entender lo que ocurre y que sepamos descifrar cuál es su voluntad y su propósito en las cosas que nos ocurren. Y no digamos, este mundo está así por causa de los incrédulos. ¿Y los creyentes? Si nos la pasamos plácidamente, nada más. Si no estamos dispuestos al sacrificio, al esfuerzo, a la disciplina, entonces nuestra vida espiritual cada vez será más pobre y Dios no tendrá quien nos represente en esta tierra. En unas áreas campesinas en el norte argentino, me tocó ver hermanos que tenían que caminar 5 o 6 kilómetros para llegar al lugar del culto con su familia, con niños pequeños.
Tenían que caminar por hora y media, por brechas entre los campos, entre los sembrados, para llegar a la hora del culto. Y muchas veces los cultos terminaban a las 9, 10 de la noche y regresaban en ese horario a sus casas. Pero me tocó ver también gente de la ciudad que vivía 3, 4 cuadras o que vivía 2 o 3 kilómetros y que tenían autos y que muchas veces cuando había un poco de lluvia miraban por la ventana y decían, no, está lloviendo, hoy no vamos al culto. Hermanos, no podemos dormir porque el mundo nos necesita. Dios te ha llamado. Dios te ha escogido para que seas la iglesia que comience este nuevo siglo. Dios te ha llamado para que seas la iglesia de este nuevo milenio. En ti confía el Señor. De ti está esperando que te despiertes y vayas a donde Él te ha dicho, a que recuperes esa sensibilidad por el mundo que sufre. Cuando oigas una sirena, pon en manos del Señor a esa persona que quizá ha sufrido un accidente o un asalto, o por lo menos está pasando por un momento muy difícil de su vida. Recuperemos la sensibilidad de lo humano, recuperemos la sensibilidad de lo más profundo que hay en nosotros, este valor de la solidaridad, este interés por el otro. Esto es lo que le faltaba al profeta Jonás, quien hasta este momento no es digno de llamarse profeta. Cuando los marineros le preguntan, bueno, dinos quién eres y por qué está ocurriendo esto, él dice, yo soy un hebreo y temo al Señor Dios. Mentiroso, no estaba temiendo, tenía solamente el nombre, pero no temía a Dios. Sabemos la decisión de los marineros, provocada por el mismo Jonás o propuesta por el mismo Jonás, arrójenme al mar y la tormenta se terminará. Y así ocurrió. Y Dios le habló al profeta. Había preparado un pez, un gran pez, que lo guardó en el vientre. Y allí en lo más profundo, el profeta sintió la soledad, sintió la necesidad de Dios y fue movido al arrepentimiento. Y desde esa profundidad clamó a Dios, pidiendo perdón y buscando su compañía. Cuando se levantó de nuevo el profeta para emprender el camino e ir a predicar a Nínive, nosotros sabemos qué es lo que ocurre. En Nínive él va y predica contra Nínive diciéndoles que a tales días va a venir la destrucción, que se arrepientan porque va a venir fuego del cielo y los va a destruir. Y después de que él ha predicado, el profeta se va a una parte en las afueras de la ciudad y ahí se sienta. Vuelve el profeta a su pasividad. ¿Qué es lo que espera el profeta? Que venga fuego, como Sodoma y Gomorra, que venga fuego, y yo voy a ver cómo se van a ser destruidos estos pecadores, yo voy a ver cómo van a ser aniquilados todos estos hijos del mal. Pero el pueblo se arrepintió, se pusieron en ayuno y se volvieron a Dios. Y el profeta se enoja. ¿Ves, Dios? Eso es lo que yo sabía que iba a ocurrir. ¿A qué me trajiste a predicar? Me dijiste que viniera a anunciar que iba a venir fuego y no ha venido fuego. A ver, ¿dónde está el fuego? Estaba enojado, ¿viste? Ya sabía que eres un Dios compasivo. Yo ya sabía que eres un Dios que se arrepiente de hacer el mal, que se arrepiente de destruir. Yo ya lo sabía. Y me hiciste quedar mal a mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi prestigio de profeta? A ver. Él estaba preocupado por su propia persona. Jonás esperaba que Dios se acomodara a su modo de pensar. Pero Dios esperaba que Jonás se acomodara a su modo de amar. Hermanos, Dios ama a todo ser humano sobre esta tierra. Oremos por aquellos que necesitan de Dios. Pero oremos intensamente. Oremos sinceramente.
Cuando alguien nos pida que oremos por él, no le digamos sí nada más de cortesía. Digámosle sí y hagámoslo. Y si no puede venir al programa de oración en la iglesia, en su casa, comprométase y tome un tiempo para orar. Tome ese tiempo para estar en la presencia de Dios, en diálogo, escuchando y hablando al Señor y presentando las necesidades. Este mundo nos necesita. Este mundo lo necesita a usted. Y Dios lo sigue esperando para que vaya a ese rincón de oración y lleve el dolor de este mundo que cada día pasa por un momento más crítico. Es ahora cuando nosotros debemos de despertar a la oración. Dios les bendiga.